Ahora sí. El Señor sea bendiciéndonos, amada iglesia, con su palabra. Los invito a ir a la carta de Pablo a Timoteo nuevamente para hacer la lectura y vamos a considerar los textos, versículos, capítulo 3, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 11 al 13. 11 al 13. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar nuevamente. Soberano Dios, santo, excelso, sublime eres tú. Eres el Dios todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Y en estos tiempos en que tu evangelio está siendo proclamado en todos los pueblos y ciudades, en toda lengua y nación, has permitido que se constituyan iglesias bíblicas para exaltación de tu nombre. Y como tú eres exaltado, oh buen Dios, Dios eterno, en medio de tu iglesia, haz que tu palabra obre en nosotros con poder, el poder de tu Espíritu Santo, transformando los corazones de piedra en corazones sensibles a tu voz. Y que tu pueblo sea un pueblo bien dispuesto para oír, porque tiene los oídos del Espíritu Santo para obedecer, para seguir tu palabra y tu instrucción, y así modelar una vida que te honre. Queremos ser una iglesia cada día más saludable, conforme a las Escrituras. Queremos crecer en el entendimiento de cómo se gobierna, de cómo se maneja cada uno de los hermanos, cada una de las hermanas, cómo se dirigen las familias, para gloria de tu nombre, para que tu reino sea extendido en esta ciudad, en sus alrededores y donde quiera que esté un creyente que participa de esta congregación. Y así, Señor, bendice la predicación de tu palabra en todas las iglesias que fielmente están proclamándola en este momento, para que haya un verdadero despertar en las personas hacia ti y su humillación se refleje en vida piadosa, una sociedad transformada por ti. Ayúdame en la predicación, oh Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. En cierta ocasión, Jesús dijo una fuerte declaración que está relacionada con su mesianismo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y también añadió en ese momento que las puertas del Hades, de la muerte o del infierno, no prevalecerán contra ella. Esas declaraciones tan fuertes, Cristo diciendo, yo edificaré mi iglesia y nada podrá detenerla, vienen posteriores a que Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían llegado a una comprensión de parte del Señor de que el Mesías, el hombre esperado, enviado por Dios para salvar a las personas de sus pecados, ese Dios ha venido a este mundo y es Jesucristo. Y ahora Jesucristo dice, ¿creen que yo soy el Cristo? ¿Creen que yo soy el Mesías? Pues les digo que yo voy a edificar mi iglesia, una asamblea de creyentes sacadas del mundo para que sean mi pueblo, un pueblo santo. Y que esa asamblea de creyentes está expandiéndose por todo el mundo de tal manera que hoy ha llegado hasta nosotros 2000 años después. Aquí en estos territorios reinaba el pecado, la maldad. Podríamos decir que Satanás, con su mundo de maldad, con su animismo, tenía a la gente esclavizada, esclavizada a los demonios, esclavizada a esos pensamientos en contra de Dios. Pero ahora vemos aquí una iglesia, lo que quiere decir que Cristo ha vencido sobre esas potestades, sobre esas tinieblas. Y nosotros hemos sido sacados de ese reino de tinieblas al reino de la luz en Cristo. Y si eso es así, el Señor se encarga de construir su iglesia. Esa es la simbología que está usando aquí. Construir. Y en esa construcción, Él no se ha descuidado.
Él no ha querido evadir su responsabilidad. Más bien, Él ha establecido fundamentos firmes de cómo la iglesia que Él está construyendo debe dirigirse, debe gobernarse. Mencionábamos en la escuela dominical que en los primeros tiempos Él puso unos fundamentos, fundamentos apostólicos y proféticos. Hermanos nuestros del primer siglo que trajeron la palabra de Cristo y la pusieron por escrita. Y luego esas cartas, ese mensaje fue repartida por las iglesias. Se fueron dando de una a otra. Y en esas iglesias el Señor puso ancianos, pastores, que gobernaran la iglesia, que supervisaran el cuerpo de creyentes o rebaño, como sería la ilustración. No obstante, aparte de ese gobierno de la iglesia, el Señor en su misión ha dado a la iglesia para que todos se involucren en ese ministerio local. Y el Señor ha repartido dones como ha querido en su iglesia. Y bien temprano, en la época de la iglesia, el Señor levantó a un grupo de varones. Varones que se encargaran de administrar los recursos de la iglesia para el beneficio de la comunidad. Esto guiado por Cristo nuestro Señor. Para que la iglesia diera testimonio de verdad y de piedad. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 6. Esos varones eran un grupo de personas llenas del Espíritu Santo de Dios y del conocimiento de Dios para tomar decisiones, para discernir. Los que iban a manejar los recursos de la iglesia para ayudar y sostener familias que estaban en un momento de necesidad, o a los creyentes que estaban en escasez, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. También que sean varones de buen testimonio, que todos puedan ver su fidelidad al Señor y a su iglesia. Y ese grupo de hermanos le llamamos los diáconos. Diáconos. Pablo lo escribe en la carta a Filipenses, a la iglesia de Filipos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. La iglesia de Filipos tenía, como debe ser saludable en el Señor, con sus pastores, obispos, ancianos y con un grupo de diáconos, cuyo nombre, cuya palabra significa servidores, pero un grupo de servidores ordenados por Dios. Es una labor encomendada no meramente por nosotros. Si aquí tenemos diáconos en nuestra iglesia, es porque reconocemos que Cristo los ha puesto y ordenado para nuestra iglesia local, porque Jesucristo es la cabeza que gobierna esta iglesia. Y Jesucristo sabe cuál es la necesidad que esta iglesia local tiene de contar con buenos diáconos, buenos servidores que le honren. El domingo anterior, el pastor nos predicaba respecto a la naturaleza de los diaconados, nos dio algunos requisitos de los hermanos que son parte de este grupo, de estos oficiales dentro de la iglesia. Y hoy vamos a continuar con ese proceso. Y vamos a ver 3 elementos importantes en el diaconado. En el versículo 11 vemos la ayuda para los diáconos. Dios le ha dado una ayuda a los diáconos. En el versículo 12 nos muestra el hogar del diácono. El hogar del diácono. Y el versículo 13 nos muestra la honra del diácono. La honra del diácono. Sea el Señor ayudándonos para que entendamos su palabra y veamos estos elementos del diaconado para comprender como una iglesia saludable, como una iglesia bíblica, pero también para que todos nos vinculemos al servicio cristiano. Entonces empecemos con la primera sección, versículo 11, la ayuda para los diáconos. Dice el texto: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La mención de las mujeres, mire que aparece la palabra mujeres, pues ha generado cierto debate en la historia de la interpretación de este texto y de la iglesia. Básicamente hay 3 posturas. La primera dice que se refiere a mujeres diaconisas, que son ordenadas con un oficio diaconal bajo imposición de manos en una iglesia. Una segunda postura dice que este texto, este versículo, se refiere a las esposas de los diáconos. Entonces son mujeres que al ser esposa ayuda al diácono como siervo de la iglesia, como un servidor ordenado en su función.
Y una tercera postura dice que son mujeres dentro de la congregación que participan y de una forma bastante evidente en el servicio de los diáconos. No necesariamente las esposas, sino otras hermanas que complementan esa labor. Aunque no hay un consenso dogmático para decir, bueno, francamente sí debo establecer como Iglesia Bautista Reformada que no hay mujeres ordenadas, diaconisas, líderes y de autoridad en la congregación. El primer tipo, la primera frase que mencionaba como diaconisas, la Biblia no apoya tal sentido. Es más, pensar que existen diaconisas ordenadas contradice el sentido de liderazgo que el Señor Jesucristo ha establecido para sus iglesias y para las familias. Pensemos en lo siguiente. El gobierno para la iglesia y para la familia, al Señor le ha placido ponerlo en hombros de los hombres. Las mujeres son ayudas idóneas, apropiadas, aptas para tal apoyo necesario. El varón es cabeza de su hogar, él es el líder que Dios ha puesto como tal, y la mujer es su apoyo apropiado, idóneo, inteligente, sabio. Noten esos énfasis que estoy haciendo. Ese principio de la mujer como ese apoyo fundamental y apropiado para los varones y para el hombre en el caso de su marido, no puede ser quebrantado por los vientos de doctrinas o filosofías contemporáneas. Tampoco puede ser que dependa de las preferencias culturales, donde hoy en un auge de feminismo se habla de mujeres diaconisas. Pensemos en algunas referencias bíblicas. En los tiempos de la orden levítica para el servicio del tabernáculo y del templo, se ungían, se ordenaban, hablemos de la unción, varones con ciertas características específicas. Es decir, no todos los varones podían ser los servidores del templo y del tabernáculo. Había que tener ciertos elementos característicos. Ahora, en el Evangelio, el principio del liderazgo perpetúa. Si bien es cierto que el sacerdocio levítico o el trabajo de los levitas no pasa al Nuevo Testamento, de hecho todo eso se cumplió en Cristo, sí es cierto que el Señor es uno y el mismo y el principio sí trasciende. ¿Cuál principio? Que las mujeres tienen un amplio trabajo para hacer. De hecho, miramos en el testimonio del Antiguo Testamento y vemos mujeres apoyando el trabajo también del templo y del tabernáculo y de la puerta y todo este tipo de cosas. Y las mujeres lo hacen en función de que son ayudas idóneas, de que son apropiadas para la labor que Dios ha encomendado a los varones. Pensemos en la naturaleza del trabajo diaconal. Los diáconos se enfocaban principalmente en el servicio práctico, así fue como nacieron. Recuerdan nuevamente en Hechos capítulo 6. Estaba el conflicto de que había que atender a las mesas, necesidades en las viudas, particularmente dentro de la iglesia, y los apóstoles tendrían que dejar su trabajo principal de predicación, estudio y enseñanza y de oración para dedicarse también a eso. Y para que el reino de Dios avance de una forma apropiada, entonces el Señor llama a los diáconos para que se encarguen de esa tarea. Prácticamente el diácono era un mesero, una persona que administraba recursos y servía las mesas, las necesidades físicas. Así que esa idea de diácono haciendo estas cosas es un pensamiento que estaba dentro de la cultura judía y que luego el Señor ahora lo muestra para el servicio dentro de la iglesia local. Los judíos como nación tenían de la ley el principio de servir y atender necesidades físicas de las personas como nación. Por ejemplo, en Deuteronomio 15, versículos 7 y 8 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y esto es por mencionar un ejemplo, pero hay muchas leyes
donde el Señor protege y ayuda para que el pobre salga de esa condición en la que está. Los judíos en esa organización, entendiendo el llamado del Señor, cuando hay la época de las sinagogas, ellos designan personas para que se encarguen de tomar ayudas dentro del pueblo, una ayuda comunitaria aparte de la que ellos hacían individualmente, recogían y mediante un comité repartían a los pobres. Incluso se dice que daban suficientes alimentos como para una semana, porque la idea no era perpetuar la pobreza, sino ayudarle a salir de esa situación en un momento determinado. Pero nadie podía recibir ese fondo si ya tenía alimento en su casa. Era la idea de ayudarle para salir de esa circunstancia. En la necesidad que se presentó en Hechos 6 vemos lo mismo. Una iglesia que creció de forma exponencial, de repente se convierte en 3.000 personas, de repente ahora son 5.000 más, ya tenemos 8.000 en la iglesia local. Había mucha necesidad en ese momento en Jerusalén. Ahora, si ese es el trabajo de los diáconos, el llamado de Dios a los diáconos para satisfacer necesidades físicas, especialmente aquellos que más sufren o por alguna circunstancia que Dios permite tengan una necesidad más imperante, ¿cuánto bien es el apoyo de mujeres para ese trabajo? Porque los diáconos cuentan y contaban con mujeres que les ayudaban en sus labores, cuidar de viudas y enfermos, o mujeres que estaban comprometidas con trabajos de beneficencia, obras de amabilidad. Hay tipos de tareas que solamente una mujer puede ofrecer a otra mujer. Y en ese sentido, podían contar con hermanas que ayudaran en esa administración y servicio. Podremos entonces mencionar a esta mujer en Romanos 16, versículos 1 y 2, ¿cierto? La hermana Febe. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fin de esa cita. Fíjense, mis hermanos, no está diciendo el texto que es que Febe fue ordenada formalmente como si se habla de los diáconos, pero sí dice que Febe era una servidora, destacaba en su labor de apoyo y servicio a los santos, había ayudado a Pablo en un momento dado y a muchos hermanos, era evidente su trabajo. Así que esa palabra diaconisa allí, su sentido más usual era una sirviente o ayudante que ministra con amor a causa del evangelio. Eso está en las escrituras. Y si miramos el trabajo de mujeres, especialmente en la iglesia, en el Nuevo Testamento, incluso en el ministerio de Cristo, vemos mucho trabajo de mujeres. Vemos María, la madre de Jesús. Lucas 2, 36, 37 menciona a Ana. Encontramos a María y Marta, las hermanas de Lázaro. Mujeres que sirvieron a Jesús como Salomé, tía de Jesús. María, esposa de Cleofas. María Magdalena. Juana, Dorcas, Lidia, Priscila, la misma Febe. La lista de Hechos 16, de Romanos 16 nos presenta muchas otras mujeres como Trifosa y Trifena. Muchas mujeres que ¿qué hacían ellas? Sirviendo. Habían hombres designados como líderes, ordenados por el Señor. Pero estas mujeres no esperaban ese reconocimiento, ese título. Ellas servían con ellos. Es más, miren que en la carta a Timoteo más adelante aparece una aclaración respecto a las ayudas que da la iglesia. Y dentro de las ayudas habla de ayudar a las viudas que realmente no tienen ni esposo ni hijos, completamente viudas. Entonces dice aquí el texto, 1 Timoteo 5, 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Oigan esas características. Son mujeres que incluso era como llamarlas, y era parte del lenguaje en ese momento, intercesoras de la iglesia, guardas de la puerta y del altar de Dios. Mujeres que daban un buen consejo a las mujeres más jóvenes acerca de cómo amar a sus maridos y a sus hijos. Mujeres de oración y ayuno, mujeres que visitaban a los enfermos,
que preparaban a otras mujeres y era parte de como la iglesia entendió para ayudar a mujeres a entender la fe o llevarlas a que participen de la comunión de la iglesia, orientar a viudas y a huérfanos sostenidos por la iglesia. Es decir, todo un servicio amplio, orientado desde los diáconos y los pastores. Ahora, es cierto y hay que reconocer que el valor del servicio de estas mujeres no siempre ha sido reconocido o apreciado, es verdad. Pero no quiere decir que porque no sea reconocido por muchas personas, haya que ordenarlas en el gobierno eclesial, porque sería extender esa idea a algo que la palabra de Dios no nos presenta. Las mujeres que trabajan de esta manera lo hacen con un corazón de siervo. El diácono que es ordenado también. ¿Cuál es la diferencia? El orden que Dios ha establecido, no la capacidad. Ahora, miren la palabra, asimismo, porque si estuvimos atentos, el versículo 8 dijo los diáconos asimismo, venía hablando de los pastores, y en el versículo 11 aparecen las mujeres asimismo. Los pone en algo realmente elevado en el nivel de santidad práctica que debían llevar. Está comparando ahora a estas mujeres servidoras con los diáconos y con los pastores. ¿Y en qué los compara? Decirles, estas mujeres deben reflejar la misma santidad práctica. Hermanos, esto es glorioso porque podemos estar pensando que es que el pastor o los pastores son de una santidad elevada, que el resto de la congregación no puede vivir. Pero está diciendo el texto que toda mujer que trabaja sirviendo a mesas, atendiendo enfermos, quizás atendiendo niños de una hermana que no puede por diversas circunstancias, también debe vivir una santidad elevada. Y cuando digo elevada, una santidad práctica, conforme a las escrituras. Una santidad que entiende de la madurez de la Biblia, del discernimiento de cómo vivir la palabra del Señor, así como los diáconos, así como los pastores. Textos como este nos muestran que toda la iglesia debe estar creciendo en la madurez, en el testimonio, en una vida de fe evidente. A eso es que estoy llamando como una madurez elevada. Una madurez evidente. Evidente. Ellas trabajan junto con los diáconos. Y entonces estas mujeres, precisamente se les pide que tengan unas características particulares de todo creyente, que desarrollen esto que se espera de ellas. ¿Y qué se espera de ellas? Entonces dice el texto, por ejemplo, que sean honestas. Si son mujeres que van a estar junto con los diáconos, que administran recursos, que van a estar manejando asuntos de la congregación, deben llevar una vida que sea transparente, que se note la disposición que tienen para servir de un corazón que ha sido regenerado por Dios, que vivan en honestidad del evangelio que profesan. Eso también se le pidió a los diáconos, que fueran honestos. Bueno, las mujeres que sirven también lo sean. Pero también nos presenta mujeres no calumniadoras. Y es interesante porque esa palabra calumniadora es la misma que aparece en Tito, para indicando que no sean como Satanás o el diablo, que no sean diablas, que no sean difamadoras, que no sean traicioneras, que no sean chismosas, que no difamen, que tengan mucho cuidado con el uso de su lengua. ¿Por qué? Pensamos, ¿por qué se requiere esto en particular de estas hermanas? Porque es que las hermanas van a estar atendiendo diversas necesidades junto con los diáconos. Y no queremos a alguien que trafique escándalos, que vaya diciendo aquí acá lo que encontró en tal casa, en tal lugar. El diablo hace esas cosas. El diablo toma la verdad y la tergiversa. O toma la verdad, una verdad que puede ser, bueno, como decía, cierto lo que está diciendo, pero no tiene por qué saberla todos. La esparce. No tiene control de su lengua. Y con eso destruye y daña. Hermanos, Satanás hizo eso en el jardín del Edén. Él tomó la verdad de Dios y enfatizó lo que él quiso enfatizar para que la mujer siguiera su ejemplo. Siguiera su ejemplo. Oh, no, mis hermanos. Y especialmente hermanas. Aquí esto nos está presentando. Si tú eres una servidora y si anhelas servir junto con tus hermanos, entonces guarda tu lengua.
no calumnies, no chismes, no participes de la difamación. Y además de eso, estas hermanas deben ser, al igual que los ancianos, al igual que los diáconos, mujeres sobrias, que no sean bebedoras ni borrachines. Mujeres que puedan tener un juicio para discernir, porque claro, tendrán que apoyar en este trabajo, cualquiera que sea que el Señor les ponga con los diáconos, y necesitan tener un juicio apropiado, con mucha templanza, con buen dominio propio. Entonces, necesitan juzgar apropiadamente y ser fieles en todo. Y fieles pues, va relacionado, hablando de los diáconos y los pastores, que no busque entonces ganancia de eso, y sobre todo ganancia deshonesta, o sea, provecho para sí mismo, ya sea de fama o de riqueza. Que sean mujeres que puedan ser reconocidas porque tienen un manejo de recursos apropiado, intachable, transparente, imparcial, que honra al Señor. Eso se requiere de estas mujeres. Y cuánto más pensando de que si tenemos diáconos en la congregación, sus esposas contribuyan en su trabajo. Es por eso que decía que la posición que estamos tomando con respecto a este texto es que tenemos un grupo de diáconos ordenados y un grupo de mujeres que sirven a su lado. ¿Quién mejor para servir al lado de su esposo que la esposa? Cuyo trabajo también está enfocado hacia él. ¿Cuál es el ministerio de la esposa en la iglesia? La de su esposo. Va enfocado hacia su trabajo, hacia el llamado que Dios le ha hecho y contribuye. Y junto con ellos, otras hermanas que deseen servir al Señor. Entonces, hablamos de esposas y hablamos de otras mujeres que también quieran servir. Considerando estos aspectos, hermana, mírate. Mírate aquí en este texto. Ayuda a cultivar una vida honesta, una vida de control de tu lengua, de sobriedad y de fidelidad para que puedas servir al Señor con una buena reputación, una buena fama de ti. Esta hermana, ¿cuánto sirve al Señor? ¿Cuánto sirve al Señor? Lo que nos lleva a pensar, y es lo que está relacionado allí, con el hogar del diácono, porque estaba empezando a hablar de las esposas. Precisamente las esposas deben dar testimonio de la vida de piedad del diácono. Veamos entonces el versículo 12, cómo debe ser el hogar del diácono. Dice que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Con una esposa viviendo en piedad, en santidad, Pablo reitera otro requisito clave de los diáconos y amplía lo que dice ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Nuevamente, cuando estudiamos el texto de los pastores, no está diciendo que, pues, directamente no está atacando la poligamia como tal, porque no está hablando del estatus legal. Más bien está hablando no de la simple monogamia, aunque se sobreentiende, es más asunto del corazón. Porque con esto estamos tampoco indicando es que no puede haber un diácono soltero. Tampoco es lo que el texto deja ver. Lo que el texto está diciendo es que el diácono que está casado, que su corazón esté con su esposa, con una esposa. Eso es lo que está diciendo. Porque lo que puede estar pasando es que tengamos una iglesia con diáconos con una relación terrible con su esposa. Que no la tenga en cuenta, que no la considere, que no la valore y más bien esté valorando y escuchando, hablándole cariñosamente a otras mujeres dentro o fuera de la congregación. El diácono debe guardar su corazón para su esposa. ¿Y por qué debe ser así? Hermanos, recuerden que estos liderazgos que Dios ha puesto en la iglesia con los varones en la cabeza son una imagen de Cristo. Esa es la razón. Esa es la razón. Los varones, y especialmente diáconos y pastores, deben modelar lo que Cristo hace con su iglesia. ¿Y qué hace Cristo con su iglesia? La ama, se entrega a sí mismo por ella de forma evidente. Asimismo, los diáconos tienen que mostrar ese amor particular hacia su esposa y eso debe notarse.
Ellos son modelos de pureza de pensamiento y sexual. Ellos cuidan su matrimonio, son protectores de su relación y se esmeran por demostrar que el amor que el Señor Jesucristo muestra a su iglesia como su propio cuerpo. Eso debe ser en su esposa, con relación a su esposa. Una esposa que perciba el amor de su esposo y que entonces también ella viva en esa piedad, en esa santidad como mencionábamos anteriormente. Pero no solamente ahora tenemos el lado de la esposa, sino que habla de que gobierne, mire que ahora hay otro enfoque acá, y es el gobernar, ejercer dominio sobre sus hijos y sobre su casa. Nos muestra otros elementos aquí. Aquí se prueba su carácter espiritual. ¿En qué sentido? Cómo cría a sus hijos, cómo les enseña y cómo los disciplina, cómo les inculcan la disciplina espiritual, cómo los conducen en el temor del Señor, cómo fomentan en sus hijos hábitos espirituales, cómo les conducen a la fe, cómo muestran una vida cristiana que honra al Señor frente a sus hijos. Ese es el gobierno de los esposos o de los padres, perdón, hacia sus hijos. Eso se encarga el diácono. Fomenta en su familia el servicio como un llamamiento santo y solemne. Él está llamado a servir a la congregación en esta tarea. Y su esposa, que está enfocada en él, también. Pero él vincula a sus hijos, que sus hijos pueden ver ese amor por el servicio al Señor. No por la ganancia deshonesta, no de una forma ilegítima, mentirosa o hipócrita. Sus hijos pueden ver la fe de su padre, la fe de su padre. Ven su prudencia, ven que en esa familia no están hablando de chisme de la casa donde fue el hermano, donde fue el diácono, y que fomentan reuniones de esa manera. Ven la caridad y el amor que muestra este diácono hacia los necesitados. Eso lo pueden ver sus hijos. Pueden ver sus hijos. Y además, pueden ver cómo administran los recursos que Dios les ha dado. Gobiernan su casa. Es decir, cómo este diácono administra el dinero que recibe por su trabajo. ¿Cómo lo derrocha? ¿Cómo lo despilfarra? ¿O cómo logra sabiamente administrarlo para lo que es bueno y santo? Para fomentar lo justo y lo bueno delante de Dios. Entonces, puede ver tanto su esposa como sus hijos, especialmente sus hijos, dónde está el corazón del diácono. ¿En qué está su corazón? ¿En el reino de Dios? Maneja con sabiduría sus asuntos, invirtiendo sabiamente el dinero que Dios le ha dado para administrar. Y no va a procurar gastarlo en bagatelas o en nada que dañe o obstruya una relación con el Señor y la comunión de su hogar, sino que va a estar buscando administrar los bienes de su casa como bienes de Dios para él administrar. Y con ese pensamiento trae a la iglesia y le son dados recursos y sabe también, así como en mi hogar, los recursos me han sido dados por Dios y los administro sabiamente, pago la cuenta de recibo, tanto de alimentación, tanto de administración, tanto de transporte, todo ello. Ahora viene a la iglesia y hace lo mismo. Estos recursos para esto puede hacerlo y se nota entonces que el gobierno que practicó en el hogar es el gobierno que administra en la congregación. Miren, hermanos, esto es hermoso también porque el Señor, que es el sabio de los sabios, la cabeza de la iglesia, ha mostrado que no son los pastores quienes guardamos el dinero de la iglesia. No nos encargamos de eso. Nuestra labor es predicar, enseñar, orar, aconsejar. Los diáconos son los que tienen que administrar el recurso de la iglesia. Los pastores damos orientaciones espirituales, guiamos de cómo podremos usar esos recursos y tomamos decisiones como gobernantes de la iglesia. Pero quienes lo guardan, quienes lo gestionan, son los diáconos. Ellos manejan la gestión administrativa y lo hacen para gloria del Señor. De allí que debemos tener diáconos, como lo hemos mencionado en las Escrituras, llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de sabiduría, de buen testimonio. Confiaríamos a estos hermanos tan grande labor, tan grande labor. La elección entonces debe ser cuidadosa, porque su corazón debe guardarse de la tentación de la codicia. Ya lo hemos estudiado. Deben ser puros, conservarse puros. Dios guarde a esta iglesia de diáconos ambiciosos y ladrones, cual Judas. Porque Judas vivió en hipocresía esos 3 años. Y dice que sustraía de la bolsa.
aspiraciones de poder y de dinero. Dios nos guarde de hombres que quieran ocupar puestos de liderazgo para aprovecharse de la grey. Dios nos guarde. Pero también Dios bendiga a nuestros diáconos fieles al Señor, que viven en toda piedad y honestidad, porque su llamado tiene una grande honra. Miren lo que he mencionado. Dios los ha puesto para eso. Y que el Señor les dé mayor sabiduría para el gobierno a los cuales Dios les ha puesto como llamado. Para que les dé sabiduría para instruir a sus hijos, para moldear sus familias conforme a la palabra de Dios. Así que en lugar de menospreciarles o verlos con sospechas, también debemos darle gracias al Señor por sus vidas, lo que Él nos ha dado, y orar para que nuestros diáconos sean lo que Dios les ha llamado a hacer. Hagan conforme a lo que Dios les ha entregado en sus manos. Y que toda la iglesia, ahorita mencionábamos las mujeres, pero que todos los hermanos, la iglesia se vuelque hacia ellos. ¿Para qué? Para decir, hermano, ¿yo en qué sirvo? ¿En qué trabajo? Veo tu servicio, veo tu esfuerzo. ¿Qué puedo hacer también yo en el reino de Dios? Veamos entonces en tercer lugar, la honra del diácono. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí destacamos dos elementos de ese versículo, como dividirlo en dos partes. La primera parte dice, los que ejerzan bien el diaconado. Ejercer bien. Cuando a alguien se le encomienda una tarea para hacer, puede que lo haga de una forma insuficiente, aceptable, de manera superficial, con un descuido insensible de necesidades del otro, y no es de mucha ayuda a los pastores entonces. Esto no es lo que se espera de los diáconos. Puede que hagan solamente lo que se les requiere, lo que se les dice que tienen que hacer. Aquí muestra una falta de amor, de disposición para la obra, de ver qué más puedo hacer para el Señor o dedicación. Se puede hacer mejor. Pero esperamos de los diáconos que ese ejercer bien sea un servicio diligente, un servicio abnegado, que tiene que apartar tiempo, claro, dentro de sí, de su familia o de su trabajo, organizarse lo mejor posible por amor a la iglesia de Cristo que lo ha llamado a esa posición, a ese lugar. Incluso cuando eso implique de pronto atender a personas que han tenido algún tipo de roce y mostrarles ese amor, porque el diácono se muestra por ese carácter misericordioso, a pesar de que el otro de pronto no actúe apropiadamente o que actúe con inmadurez. El diácono ha crecido y crece y demuestra su amor por el Señor y la madurez cristiana al amar a esa persona y servirle. Lucha contra ese sentimiento en su corazón y le sirve. Y entonces ayuda a todos los necesitados de acuerdo al orden de la iglesia, que entre otras cosas en la sociedad son los más dejados a un lado. Pero el creyente dice, voy a servir no esperando una recompensa. Quiero servirles porque es el llamado de mi Señor, porque es para honra del Señor. Y al mostrar ese esmero en el Señor, entonces vemos la segunda parte y es la recompensa. Servir de esta manera diligente trae una recompensa de parte del Señor. Hermanos, no es antibíblico pensar en que no podemos esperar una recompensa. Debemos reconocer que la Biblia sí nos presenta recompensas. Jesús dijo en Mateo 19:29, cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre, madre o mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el Señor le place, además de darnos su salvación y traernos a la fe, se complace en darnos recompensas por el trabajo que hacemos para Él, por la negación que tenemos para Él. Oh, hermano, esto es glorioso, porque sabemos que no lo merecemos, ¿verdad? Sabemos que merecemos el infierno por nuestros pecados, la ira de Dios.
Pero aún así a Dios le place que a los diáconos, de forma particular, a los que están sirviendo adecuadamente, diligentemente, Dios se complace en darles recompensas. Pablo dijo en segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense, recibiremos del Señor una corona de justicia, un regalo, una recompensa evidente y honrosa de su parte al amar su venida, al llevar una buena batalla, una buena carrera, al guardar la fe. Recibiremos del Señor alabanzas. Oh, mis hermanos, eso es mucha gracia de parte suya. Pero Él se complace en hacerlo, Él se deleita en hacerlo. Coronas que pondremos a sus pies. Apocalipsis 2:7, y si usted lee las cartas de Apocalipsis, en capítulo 2, capítulo 3, repite esto y una y otra vez. Al que venciere le daré, por lo menos voy a leer, el versículo 7 dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está diciendo, en medio de la iglesia, aquel que permanezca fiel, que venciere, que sea constante y que permanezca, yo le voy a dar. Eso es una recompensa de parte suya. Y si usted lee esas cartas, aparece, le daré un nombre, un lugar en la ciudad de mi Dios y muchas otras bendiciones. Esperar una recompensa entonces de parte de Dios no es algo pecaminoso en sí mismo. Siempre y cuando esa recompensa la tengamos en mente para la gloria de Dios y que nos motive a hacer un servicio cada vez más excelente para Él, para su reino, porque Él conoce nuestro corazón. Usted puede engañar a las personas, a los pastores, incluso a los otros diáconos, al resto de la congregación. Pero el Señor está viendo nuestros corazones y que deseamos servirle para Él, y si Él nos concede estas recompensas es para su gloria, para tener cada día más gloria en su nombre. ¿Por qué? Porque Él se merece esa alabanza. Cuando usted reciba esas recompensas, usted va a estar pensando es, oh Señor, cuánto me has dado, cuánto me diste y cuánto te doy a ti. Eso que estaremos pensando. No sacar las cuentas de cuántas recibiré. De cuántas recibiré. Y fíjense que en esa tarea de los diáconos, que es servir y no tanto ese gobierno como el de los pastores, lo que piden en la diferencia de tareas, en su trabajo, en eso que ellos hacen de atender a las mesas. Aquí está diciendo, hacen eso adecuadamente, recibirán recompensas del Señor. Y hay dos tipos de recompensas que aparecen aquí. En esta tierra, no está hablando solamente de recompensas futuras, sino en esta tierra. ¿Qué alcanzarán los diáconos como recompensa en esta tierra? Un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como grado honroso, eso quiere decir un puesto elevado. Esa palabra grado implica como un peldaño, como subir escaleras. Eso que está implicando. Y es como una metáfora para hablar de los que están encima de los demás, que pueden ser reconocibles entre los otros hermanos. Aquí no nos estamos refiriendo que estos hermanos ganan una arrogancia pecaminosa. El diácono no busca eso, pero es digno de ese reconocimiento entre los hermanos, porque ellos están humillados sirviendo al Señor. ¿Quién se encargará de exaltarlos, de reconocerlos? Dios mismo. Dios mismo. 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, presiden en el Señor, os amonestan, tengan que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Por causa de su obra. Los diáconos fieles recibirán honra de aquellos a quienes sirven. Un reconocimiento que usted pueda expresarle en su trabajo y al vincularse en ello. Y en segundo lugar dice, ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa mucha confianza
Es la seguridad que el pueblo tiene en esa persona. No solamente reconocer cuánto trabaja, sino la reputación buena, la buena fama de su trabajo al cual se le puede confiar. Esto de la buena reputación parece que en estos días está muy desactualizado, diríamos. Pero hermanos, ese es un derecho hasta fundamental. La buena honra de una persona, ¿cierto? ¿Cuánto más ahora cuando hay creyentes que viven la fe y por su trabajo diligente, evidente, la gente puede confiarles tranquilamente el servicio en la congregación? Y si piensan esto, si hay buena reputación entre los hombres impíos para con esta persona que se muestra diligente, que su visión es distorsionada del reino porque no entienden ni pueden ver el reino de Dios. ¿Cuánto más cuando los hermanos, los creyentes que están en el reino de Dios pueden ver el trabajo y decir, este hermano es una persona fiel? Esos son, como diríamos, según el texto de Hebreos 11, hombres que el mundo no es digno de ellos. Eso se dice de nuestros diáconos, de los diáconos. Hay hombres que ejercen una poderosa influencia entre otras personas. ¿Cómo? Mostrando una vida santa y diligente. Que sea una buena influencia la que nuestros hermanos diáconos muestren hacia los demás, de tal manera que los demás también anhelen servir al Señor junto con ellos. Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los hermanos tratarán a estos varones sin fingimiento, con confianza, pueden acercárseles y expresarles sus necesidades porque saben que estos hermanos son prudentes, que son diligentes, que obrarán para la gloria del Señor y que lo harán con amor, con cercanía, que no son distantes. Concluyendo y aplicando. El Señor en su gobierno ha dado diversos trabajos y ministerios para que cada uno lo ejerza. Así que empiezo hablándole a las hermanas de esta congregación, a todas las mujeres de la iglesia. ¿En qué estás sirviendo a tus hermanos? ¿Te has puesto a la disposición de los diáconos para usar los dones y talentos que el buen Señor te ha otorgado para el beneficio de la Grey, de la Iglesia Bautista Reformada Dios de Gracia? ¿O estás rehusando participar con ellos? ¿Estás sacando excusas? Esposas de diáconos, el Señor les ayude como buenas ayudas idóneas para sus esposos en su labor. Guarden sus labios, crezcan cada día en la madurez cristiana, apoyen el llamado que Dios le ha hecho a sus esposos con dedicación y amor por Cristo. Varones diáconos, el Señor les ha llamado a este honorable servicio, así que háganlo con toda disposición y entrega, porque nuestro bendito Cristo es el diácono excelente. Si queremos pensar cómo buscar un diácono excelente, pensemos en Cristo, porque Cristo vino para servir, no para ser servido. ¿Y qué hizo Él? Cristo, nuestro Cristo, se hizo siervo. ¿Recuerdan? Cristo es quien tiene ese grado honroso. Cristo lavó los sucios pies de sus discípulos con una toalla y los secó. Cristo se humilló hasta la muerte en obediencia y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Varones de toda la congregación, participen del servicio de sus diáconos. Este mundo busca posiciones visibles, ministerios grandes que impacten a otros. Pero tú buscas servir a Dios aún en lo que nadie vea como una labor de diácono. Aunque no seas muy reconocido, hermano, varón, trabaja para el Señor. El Señor se encargará de promover, de reconocer, de exaltar. Visita, administra recursos, alienta. Así que todo varón de esta iglesia, prepárese teológicamente. Entienda la escritura y vívala. En toda piedad, crezcan en el conocimiento del Señor. Sean cada vez más santos para que hagan un servicio excelente para Dios y que sea Dios quien los llame a su servicio. No rechacen servir a Dios por sus ocupaciones. Estas ocupaciones, todo debe estar sujeto a lo que Dios inclina en sus corazones para la extensión de su reino.
Y finalmente una palabra para aquellos que aún no han recibido el servicio de Cristo. Es decir, amigo que nos visita o persona que llevas aquí algún tiempo asistiendo, pero aún no has recibido el servicio de Cristo. ¿Cómo te das cuenta de ello? Si persistes en tus pecados, si practicas pecados ocultos o pecados escandalosos, la Biblia dice de ti que eres esclavo del pecado. No eres siervo de Cristo, eres siervo de Satanás. Y tu vida está en tinieblas, oscurecido. Nunca podrás servir nunca podrás ser siervo de la justicia. De nada sirven tus intentos de ganar la salvación con obras. No puedes. Nada de lo que haces es favorable ante Dios. Esas obras son como un trapo sucio a la caneca de la basura. Es más, Dios no recompensa al impío. Dios le da el pago a su tiempo. Y por eso, ante esta condición en la que te encuentras, hoy te digo que vengas a Cristo. Ven a Cristo y goza de Cristo. Porque hasta ahora has mancillado su nombre. Dios te ha creado a su imagen para que reflejes su gracia, su misericordia. Pero por tus pecados vives en rebelión contra Dios y la única recompensa que te espera es el infierno eterno. Pero hoy te ruego en el nombre poderoso del Cristo Salvador que te arrepientas de tus pecados. Porque Jesucristo vino para servir al dar su vida en lugar tuyo. Él vino para que aquel que crea en que su muerte redentora en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó allí por tus pecados, es la única justicia suficiente delante del Padre y calmar su ira contra ti. Si crees en esa obra sustitutiva de Jesús en la cruz en tu favor, no vendrás a condenación. Si crees que Jesús resucitó para que tengas vida eterna en Él, no estarás en muerte eterna, sino que gozarás de la comunión con Cristo. Eso es la vida eterna. Así que ven a Él para que seas salvo de tu maldad y de la muerte eterna, pero también ven a Él para que goces de la gran bendición que es ser parte de su pueblo, de su iglesia. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, tú y solo tú eres exaltado en medio de tu congregación. Este pueblo, tu iglesia. Obra en nosotros con el poder de tu Espíritu Santo, desnudando las intenciones de nuestro ser. Tú sabes qué necesidad tiene cada uno de los que estamos sentados aquí escuchando tu palabra. Ella ha sido explicada y aplicada. Oh Espíritu de Dios, haz una obra en nosotros de tal manera que tengamos un vivo y celo, ardiente deseo de servirte a ti y servirte en el contexto de la iglesia local para honra y gloria de tu santo nombre. Oh Señor, perdónanos como iglesia cuando hemos sido negligentes, descuidados, o cuando hemos dejado a los diáconos solos en su trabajo, cuando hemos sido indiferentes a las labores de la iglesia, o cuando en medio del servicio o hemos chismeado o hemos quejado. Perdónanos, Señor, porque no te hemos honrado al imitarte como el gran diácono que tú eres, el gran siervo, el Rey y Señor de todo. Permite entonces que podamos ser diligentes en toda buena obra para la gloria de Cristo nuestro Dios. Guíanos y dirígenos en toda piedad y honestidad para ser un pueblo cada vez santo y puro como tú lo eres. Que nuestra vida refleje la imagen de Cristo. Oh Señor, tú eres exaltado en medio de tu iglesia. Amén. Y amén. Dios bendiga, hermanos, a su palabra y a su pueblo.